Hay dos posibilidades. Yo creo que es en español y la presentación es en inglés. Un momento de suspenso. Hay dos modos de aproximarse a las trayectorias semióticas que plantea este congreso. Una es el desarrollo de los soportes teóricos y metodológicos, como hemos visto recién en la presentación del profesor Toro, o presentando trayectorias de desarrollo de investigaciones, de trabajo de investigación. Vamos a tratar de mantener una tensión entre esas dos líneas para aprovechar el espacio que nos da el Congreso para presentar nuestro trabajo. Primero vamos a ver brevemente cómo desde un background común nuestro equipo llega a un trabajo en red con otros investigadores de la región. Nuestro marco teórico se basa en, por un lado, la semiótica explorando a los medios. Autores como Barr, Eco, Metz trajeron un tema como la de los medios que eran tratados por la sociología de la comunicación o por la ecología de los medios McLuhiana al mundo de la semiótica. O sea, la cultura de masas, la publicidad, los distintos medios empezaron a ser tema semiótica. Y en el mismo momento distintos semióticos comenzaron a explorar las clasificaciones sociales, géneros, estilos, usos textuales. Entonces autores también como Barr, Genet, Todorov, Bakhtin nos hicieron reflexionar no solo sobre la textualidad en sí misma, sino sobre lo que podríamos denominar la vida social de los discursos. En nuestro país, esto tuvo, a nuestro entender, una rica trayectoria. Autores como Verón, Steinberg, Traversa. La Asociación Argentina de Semiótica se funda en el año 74 y rápidamente tiene la revista Lenguajes, se impregna de problemáticas mediáticas. En ese intertexto se ha avanzado y se ha estudiado diversos tipos de mediatizaciones y también la vida social de diferentes géneros y estilos, y no solo la vida de cada medio y de cada estilo o género, sino las relaciones, las tensiones entre esas categorías. En este momento nosotros sentimos que trabajamos en una red de colegas latinoamericanos, iberoamericanos, que se expresa en la FELS, en la Federación de Estudios Latinoamericanos, con los que compartimos intereses, metodologías y teorías comunes, más allá de que constantemente hay un amplio espacio para la discusión. Apenas así por encima, nuestro enfoque metodológico se basa en la inspiración de Peirce y en herramientas generadas, entre otros, por Verón. Eso a nosotros nos permite pensar nuestros análisis, construir nuestros análisis a partir del conocimiento de las categorías sociales y culturales de clasificación discursiva, que para nosotros, siguiendo una línea sociologista de Verón en este aspecto, actúan como los interpretantes que estudia la sociedad y nosotros como investigadores, para ponerlos en cuestión, para construir nuestras líneas de investigación. Nosotros las mediatizaciones las estudiamos en 3 series que conviven conflictivamente y que tienen cierta vida independiente, pero que son la de los dispositivos técnicos, el efecto de sentido generado por los dispositivos técnicos, la complejidad en tensión de las prácticas genérico-estilísticas que hay en cada mediatización, y las marcas, que me parece muy importante, las marcas que los intercambios discursivos dejan sobre los usos que la sociedad debería hacer de ese intercambio.
Nuestras trayectorias en este sentido, en un sentido un tanto macro, van de estudiar medios masivos a mediatizaciones, de estudiar distintos medios, profundizar en sus características y en sus prácticas asociadas, a estudiar plataformas mediáticas y digitales. Y lo que tal vez es más importante para nosotros en este momento, en realidad, nuestro objeto de estudio está pasando de ser la articulación texto-discurso a la construcción y la comprensión de los sistemas de intercambio discursivos en que esos textos y discursos hacen su recorrido social. Para nosotros, los textos no son un espacio de análisis en sí inmanente, sino un lugar de pasaje donde lo que nos interesa, más allá de que tengamos en cuenta las peculiaridades, las marcas y la huella de cada texto, lo que nos interesa es el aporte a la construcción del sistema discursivo que generan, que sin el cual el sistema discursivo no existiría, pero no se agota en esa existencia textual la vida social de los sistemas. Proponemos definiciones que son operativas, que estamos utilizando y que podemos cambiarlas de los fenómenos en los que estamos trabajando. Llamamos mediatización, entonces, a sistemas de intercambio que no son hoy en día solamente discursivos, incluyen servicios, compras, ventas, Amazon, home banking, son intercambios discursivos y de servicios que estudiamos. Lo importante es que tengan soporte tecnológico que genere sentido, con 3 series, como decíamos recién, relativamente independientes de fenómenos: los dispositivos técnicos, los géneros y los estilos, y los usos sociales y hábitos a los que están asociados. Denominamos plataformas a los soportes de sistemas de intercambio mediatizados. Acá hay un matiz de diferencia con como el profesor Torres lo consideraba. Nosotros pensamos que Facebook, que es una plataforma, no tiene ninguna práctica específica, tiene un conjunto de sistemas de intercambio discursivo, por otra parte, con mucha diferencia entre sí. Es decir, que en ese sentido nosotros pensamos que las plataformas, algunas con mayor extensión, algunas con menor extensión, con mayor complejidad, con menor complejidad, son contextos sociales de la época. Es decir, son contextos sociales como son el trabajo, los bares, las discotecas, los clubes, la universidad, la facultad, más que la universidad, son contextos donde ejercitamos distintos tipos de sistemas de intercambio discursivo. Las plataformas en su maduración tienden a convertirse en contextos complejos. Denominamos sistema de intercambio discursivo a todo proceso de interacción de textos. Consideramos textos muy blandamente a toda materialidad a la cual la sociedad considera que tiene sentido, y esos intercambios pueden ser entre humanos o entre actores maquinísticos, tanto a nivel individual como institucional, tomados en vivo, en toma directa, o con desplazamientos temporales por grabación o impresión, y en similares o diversos contextos. Es decir, es una definición amplia de la noción de discursividad, por decir así. La única alternativa a los sistemas de intercambio discursivos mediáticos son los intercambios cara a cara, face to face. Pero eso cada vez en nuestro estudio, cada vez el cara a cara va perdiendo importancia, se va corriendo del centro de la escena. Por ejemplo, acá que estamos básicamente en cara a cara, sin embargo, es un intercambio híbrido. Tenemos amplificación del sonido, un PowerPoint, etc. Esta
modo de enfocar la discursividad responde a dos tradiciones macro que tienen diferencias internas. Por un lado, una que podríamos llamar etno-socio-interaccional, que nos dice que en un intercambio debe haber reciprocidad y suele haber simetría o complementariedad. Estas categorías han sido muy usadas en la sociosemiótica, por ejemplo, por Eliseo Verón, además de tener una larga vida en los estudios sociosistémicos, digamos, ¿no? Y hay otra tradición que converge en nuestro trabajo que la denominamos blandamente semiolingüística. Cuando les muestre qué conceptos están ahí detrás, van a ver que son tradiciones conflictivas entre sí, pero para que haya un sistema de intercambio discursivo tiene que haber fenómenos de enunciación en el sentido de la teoría de la enunciación post-Benveniste y Culiolí, digamos, ¿no? De la teoría de la enunciación ya de una lingüística que excede el estudio de la lengua. La presuposición y la implicación proveniente de la teoría, de las teorías de la conversación. ¿Cómo estudiamos plataformas y cómo las vemos? Como vemos, la plataforma es un complejo sistema que va desde lo tecnológico, ingenieril, hasta la interacción entre los usuarios con las tecnologías de interfaz. El gran cambio de este sistema de plataforma con respecto a los medios masivos es la presencia de los usuarios interviniendo, que no significa que todos intervengan, pero con la posibilidad de intervenir en la textualidad. Es decir, como decía también el profesor, no solo se emite, sino en el mismo proceso de emisiones, marcas de recepción. Esto trae aparejado nuevos fenómenos con los que convive nuestro trabajo. Entonces, conviven intercambios discursivos con intercambios de acciones. Compartir, me gustear, bajar, subir archivos, son acciones, son equivalentes a levantar la mano, ponerse de un lado, ponerse del otro. Es decir, que ya no estamos, comprar, vender, no estamos en un universo discursivo separado de otros niveles de la práctica social. Y después esto nos lleva a reflexionar y tomar conciencia de distintas experiencias de usuario e interactuar muy cercanamente con los diseñadores de interfaces, de aplicaciones, de creaciones de ambientes de uso. ¿A qué nos lleva esto? Que se nos abre una nueva frontera sociosemiótica que nos obliga a estar constantemente en contacto sin perder la especificidad de nuestro trabajo, porque nuestro trabajo está acá, con enfoques etno y con enfoques ecológicos al menos. ¿Cómo es la trayectoria de nuestro equipo de trabajo? Usamos el término momento para evitar etapas o pasos, o sea, modos de clasificar y periodizar duros. Son momentos que conviven entre unos con otros y que no tienen fronteras definidas, son resultados de proceso de trabajo, presentación de paper, discusión. Entonces son momentos, como le gustaba decir a un epistemólogo argentino, Juan Zamaja. Nuestro proceso de trabajo es no lineal, pero sí tiene un foco constante que es la de la mediatización del sonido, que no vamos a desarrollar acá, pero que es una mediatización particular que genera específicas construcciones espaciotemporales, que siempre los estudios en medios han tenido dificultades para capturarlos. Entonces nosotros empezamos estudiando de un punto de vista de semiótica de los medios a la radio.
Pero rápidamente el estudio de la radio nos hizo pensar en lo radiofónico como proceso de producción de sentido mediático. Es decir, lo radiofónico es algo que excedería al medio, que aparece en modos de interacción diferentes entre distintas mediatizaciones del sonido. De ahí, rápidamente nos dimos cuenta que esa mediatización del sonido, rápidamente digo, trabajosamente, digo rápidamente, lo tengo que decir ahora, trabajosamente, pero en una línea bastante cercana de trabajo, nos dimos cuenta que la mediatización del sonido, que rápidamente relacionamos con la mediatización en la vía pública, generaba diferentes procesos de construcción de vida urbana. Es decir, para poner solo un ejemplo, estoy en la ruta escuchando una radio de la ciudad y en medio del campo me entero de los problemas de tránsito. Es decir, el espacio con el que estoy interactuando por la radio pone en cuestión la frontera de la ciudad. Eso nos llevó rápidamente, esa complejidad, rápidamente. Debe hacer 22 años que no decía rápidamente. Nos relacionó ese modo de ver la relación entre espacio urbano y espacio mediático a la necesidad de, por ejemplo, para estudiar audiencia radiofónica, hacer una etnografía previamente. Porque no es lo mismo, según lo que nosotros queramos investigar en la audiencia, en el intercambio radiofónico, lo que le ocurre a un oyente que se sube a un taxi y escucha la radio accidentalmente y tal vez pueda prestar atención, que aquel que toma la decisión de escuchar una radio frente a su set saliente de emisoras. Entonces, si queremos estudiar el efecto de la radio y la relación del oyente con la radio, tenemos que hacer previamente una etnografía. Esto nos obligó siempre a tener en cuenta la vida metadiscursiva gráfica de los medios de sonido, que no tiene un metadiscurso organizado como Traversa ha descrito para el cine, ni siquiera parecido al que tiene la televisión, pero que sin embargo hay un modo de construir lo radiofónico muy preciso por los oyentes, pero que si no entendemos la clave de esos críticos, periodistas o oyentes que comentan en radio, la clave de lo que toman y lo que dejan, no podemos entender de qué trata el sistema de intercambio discursivo radiofónico. Y por fin llegamos a las plataformas musicales. Si ustedes ven, ya desde el momento en que decimos, en la década del 90 decíamos que la radio vivía en un sistema con el teléfono y el fonógrafo. Desde el momento de la década del 30, la radio era utilizada por oyentes para comunicarse con la emisora, para pedir un tema musical, la presencia de un artista, para participar en concursos. Y, como todos saben, el desarrollo de la industria discográfica, fonográfica, está íntimamente relacionada a esa convivencia que en la radio, hasta la aparición de la televisión, tenía el músico en vivo con sus grabaciones. Eso ya nos daba, antes de decir nosotros mismos plataformas, un modo de ver la mediatización en combinatoria entre medios. Uno podría decir en plataforma multimedia y hasta transmedia. Llegamos a las plataformas musicales y eso, la vida de lo musical. Nosotros estudiamos plataformas de distintos niveles, no solo lo musical, pero lo musical tiene la ventaja que lo que en plataformas nosotros estudiamos de gobierno o educativas o ambientales o aún de distintos artes es experimental. En la vida de lo musical, la publicación en plataformas, la producción colaborativa de música ya es profesional. No es hay experimentación, pero es algo que la industria ya vive de la vida musical en plataformas. No sé si fui claro, pero es así. La vida musical en plataformas es vida social estable, no es solo experimentación y promesa de futuro. Eso nos llevó a dos
tipos de estudios: los usos de las plataformas musicales y algo muy interesante que estamos estudiando ahora, que es la generación de nuevos circuitos de performance musicales en vivo relacionados no solo con las grandes plataformas musicales, sino con la plataformización que los grupos o que estilos o géneros musicales hacen de su producción. Eso está generando la construcción de circuitos musicales sustentables económicamente, aunque no sean masivos y no hagan millonarios a los músicos, pero que tienen una vida propia, dependen de su público, y nosotros pensamos que esa expansión de la música performada en vivo es en parte por este nuevo sistema de mediatizaciones en la que está incluida la música. Le voy a dar un ejemplo que no es de mi especialidad, pero sí porque me parece que este ejemplo, podríamos dar otro, este ejemplo muestra hacia dónde nos va llevando el desarrollo de las mediatizaciones y los distintos tipos de estudios. Me refiero a Discover Weekly, que es un servicio predictivo de Spotify que los lunes le hace llegar a sus usuarios premium un listado de 10 temas nuevos o que al menos el usuario no conoce y diciéndole: esta música a usted le va a gustar. ¿Se entiende? Eso es un fenómeno que se estudia en el mundo de las recomendaciones, que es un tema muy interesante, clave para los procesos curatoriales en red, y que estudian los que son especialistas en este tema. Son Gastón Cingolani y Daniela Koldowski, de los que estamos cerca, digamos, ¿no? Ambos con recorrido de investigación independiente. Pero bueno, este caso lo encontré para un congreso que iba de música popular, y me parece que tiene de interés que Sofía Sioca, que no es nadie famoso, digamos, pero es una ingeniera en software, ama el Discovery Weekly, y dice que es la primera vez que alguien entiende sus gustos musicales. Dicho por una ingeniera, no es especialista en el tema, es para prestar atención. Entonces, ella lo que hace, hay mucha, a lo mejor ustedes ya saben, pero hay mucha información de Big Data organizada de distintas maneras sobre Spotify que circula en distintas plataformas. Por ejemplo, Econest, que es donde toma los datos Sofía Sioca, es una plataforma contratada por Spotify para brindarle información y que se le permite que brinde información, mapea, relaciona regiones con género y estilos musicales. Hay mucha información muy interesante si les interesa el tema. Pero bueno, a mí lo que me interesó es que Sofía Sioca se pregunta: ¿cómo esta plataforma sabe tanto de mí? Entonces aplica todo su conocimiento de ingeniera, ¿no? Y dice que para ella funcionan 3 modelos de recomendación. Insisto, yo no estoy en condiciones de evaluar ni el trabajo de Sofía Sioca, ni meterme en cada ítem que ella, salvo les voy a decir en qué podemos nosotros opinar, los semióticos. Pero me parece que tiene de interesante que propone una frontera a la que tendríamos que acceder en el futuro. Entonces, lo voy a decir rápido, porque si no, no me voy a alcanzar el tiempo. Igual no me falta demasiado. Primer modelo de 3 modelos de recomendación, dice. Uno es el filtro colaborativo, que en Spotify es diferente al de Netflix. Netflix obliga, el que quiere hacerlo, evalúa con el sistema de estrellas, o sea, con una puntuación. Spotify solo usaría, según Sofía, lo que se baja, lo que se selecciona, y todo eso lo matrizaría, matrices Python, sabemos lo que es,
con 140 millones de decisiones de uso, es una base de datos brutal que un componente de recomendación confiable genera. El segundo modelo es algo que sí, todos sabemos y estamos más o menos en proceso de uso, de pelea, de discusión, de rediseño, de desconfianza infinita, de entusiasmo. Es algo que son los software de procesamiento del lenguaje natural. Sionka, que está así entusiasmada con el tema, presupone que Spotify no solo escanea la red de Spotify, sino que recorre todas las redes para buscar información sobre esos usuarios y proveerle. De acuerdo, bueno, eso publica, con eso es verdad, lo que dice, construye vectores culturales, que es un tema complejo para verlo desde el punto de vista de la semiótica, o top terms, digamos, términos que se repiten en el etiquetado de música, etc. Esto tiene dos problemas. La recomendación, al menos dos problemas, pero que me interesa para nuestro trabajo y nuestro futuro. Como tantas otras aplicaciones y técnicas sociológicas de evaluación y de investigación, es difícil discriminar por estos procedimientos, si fueran así tan extensos igual, lo que es coexistencia con correlación. Por ejemplo, lo que parece que está funcionando, entonces este sistema de recomendación que tiene que ver con el tercer punto, es música para cuando querés descansar. Es decir, no para tu gusto musical, sino como un acompañamiento contextual. Cuando yo quiero descansar y decido poner un rock and roll para descansar, es porque ese descanso va a convivir con ese rock and roll, o es un proceso donde el rock and roll me va a hacer descansar mejor. ¿Se entiende? Son dos cosas completamente diferentes. Después, todos sabemos, podemos discutirlo, seguro que alguien está más avanzado que yo en el tema, pero los software de lenguaje natural, de análisis de lenguaje natural, cuantifican bien terminología, pero tienen problemas para diferenciar el significado del sentido. Siempre hay que poner, cuando uno quiere entender qué está pasando en un tema que está estudiando, hay que poner lo que nosotros decimos, no, mucho personal, para hacer análisis de contenido, para tratar de entender si cuando le dicen perro a un cantante se lo dicen porque es un mal cantante, porque es una mala persona, o porque es un gran compañero su música. Es así, creo. El tercer modelo hay software que construyen perfiles de audio. Esto es muy interesante. Es decir, la idea que tiene Sionka, que haya lo que le captan, es que para ciertas situaciones, ciertos ambientes sonoros corresponden más que otros. Es el mismo software que permite establecer perfiles de rostro. Perfiles sonoros, perfiles de rostro con los problemas que tienen, pero en general tienden a funcionar. Es algo muy novedoso que estamos discutiendo con nuestros colegas del mundo electroacústico, de la música electroacústica. O sea, nos hace tener un nuevo tipo de relación con los musicólogos de música de vanguardia, y que saben mucho de audio y que no tienen noticia de esto todavía. Hace 6 meses tuve un coloquio con ellos sobre estos temas. Esto sería muy bueno para predecir, porque se basa en cosas que el oyente, el usuario, desconoce. Entonces se captarían fenómenos no conscientes del usuario.
una idea así extrema. Esto llevaría a que, contra toda evidencia, toda nuestra presuposición, como vimos en esta exposición, el sistema genérico estilístico, si yo hablo de música con mis amigos o con cualquier persona, es porque compartimos al menos buena parte de un sistema genérico estilístico. Esto es rock, es hard rock, es heavy metal, es thrash, y vamos discutiendo, ajustando. Esto sería un mundo de interacción con la música despegado de ese sistema genérico estilístico en este nivel de conocimiento. Para mí, este tema, más allá de que tengamos toda la desconfianza del mundo, es algo nuevo. Es un uso específico del algoritmo, pero es una percepción diferente del fenómeno discursivo musical. Así que es algo al que hay que prestar atención, que nos va a obligar a interactuar con otros y aprender cosas que ahora no sabemos. Esto nos lleva lejos de la semiótica, lejos de las clasificaciones genérico-estilísticas, o para poder hablar con estos diseñadores de playlists predictivas, vamos a tener que reintroducir temas de lo genérico estilístico, pero a lo mejor aprendiendo otra manera de presentarlo o nuevos aspectos. Mis conclusiones y nuevas preguntas provisorias. ¿Es verdad que la semiótica tuvo un sueño de ser una disciplina independiente? Es muy posible, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hemos estudiado, mediatizaciones específicas, como la de la mediatización del sonido, en su vida íntima, se ha producido con el cine, con la televisión, hace tiempo que sabemos que la semiótica del cine, la semiótica de la televisión, la semiótica de la radio no pueden dar cuenta de la complejidad discursiva y de la vida social de esas mediatizaciones. Hoy es notorio que tanto a nivel intersticial, yo tomo notas, tomo nota en el mismo teléfono en el que estoy cronometrando mi presentación y me pasé 2 minutos. Pensar que nos vamos a dedicar a lo que pasa en un smartphone, para poner un ejemplo, sin tener en cuenta la mitad de la vida cultural de la época, es una ilusión no sustentable. Seguimos pensando que por ahora, como mismo, vivimos situaciones donde estamos en duda, pero nos parece que siempre por ahora el enfoque semiótico es central. Pero para avanzar es imposible no tener en cuenta etnografías, lo digo plural, estudios de interfaz en el sentido escolar, y que hoy lo citamos para que se empache, que considera que interfaces no es solo cuestiones mediáticas, sino modos de funcionamiento social, un tema que muchos de ustedes querrán discutir. Gente que estudia ecosistemas, y cada vez se complejiza más la temática del Big Data y de los algoritmos. Por ejemplo, para seguir estudiando Cingolani o Koldovsky este tema, seguramente van a tener que avanzar en las descripciones estilísticas musicales y en la construcción de atributos de diferenciación, atributos como indicadores, como le gustaba a Lasserfeld, para poder establecer mediciones y encuestas sabiendo de qué hablamos, lejos del impresionismo estilístico general sobre lo musical. Estamos en fenómenos de complejidad de tal nivel que ya me parece que vamos a tener que volver a utilizar procedimientos estadísticos de simplificación, de aglutinamiento, de aglomeración de variables, como por ejemplo el análisis factorial. Y no hay ninguna duda
pase lo que pase con el desarrollo de los predictivos basados en perfiles de sonido, la musicología, al menos, y nosotros debemos ir ahí retomando nuestro contacto con la musicología y haciéndonos más amigos de lo que somos ahora, vamos a tener algo que opinar con ellos sobre el tema. Para terminar, nosotros pensamos, teniendo en cuenta discusiones que hemos visto, algunas tono muy levantado, no se debe perder la especificidad semiótica, pero no se puede dejar de profundizar las relaciones con nuestras vecinas, disciplinas vecinas, a veces no por parecido disciplinario, sino por parecido temático o problemático, con las diferentes disciplinas con las que convivimos. Muchas gracias. Now, I would invite Peter Torov here on the stage. And if you have any questions, remarks, observations, microphone. Yes. Too short. Professor, you mentioned your presentation about heritage, and you mentioned about the digitalization. On your view, you are expert of Rothman. That time when he meant heritage, what does it mean? Because I'm working with UNESCO heritage, about indigenous cultural heritage. So now, the notion of heritage now, in the Rothman's time, the notion of heritage is different. So how do you think? Very good question. In UNESCO system exists this notion of authenticity, but is also very, very dynamic and needs reconceptualization, and same with heritage, because heritage is construction, and every generation can construct in different way. And the question is, what is balance between remembering and forgetting in culture, and what are reasons for what are dictated this balance or disbalance. So for Rothman, heritage was just one conditional point on axis of time. Question where we are describing heritage and what is this heritage, what we try to describe, because he worked with old Russian literature, for example, and culture. It was one aspect of heritage, and he worked with 18th century Russian culture. Other type of heritage where is more important is French influence, and so the Russian culture is mixed. And then end of 19th century and beginning of 20th century, avant-garde and absolutely new type of heritage. And question is, in heritage, what is heritage as corpus of text and information? And what are languages for describing this heritage? Because every historical period described in different way. The question is how we can describe not only heritage, but how the heritage described in different period on this temporal axis. Thank you. First, something what? Thank you for both lectures, very interesting both, and both make us think, and that's the best. Well, Professor Toro, I think I have some notes here. I think that we have to be careful when we speak about decline of writing.
we don't have the decline of writing. We have the change of place where writing appears. The decline is the decline of the book. And this was very well studied by Marshall McLuhan. The decline of the book began at the end of the 19th century with mass culture, the invention of photography. The hegemony of the book lasted 4 centuries only. But most people tend to see the crisis of the book only when the digital culture appeared. It's not true, because we have all those mass media which brought the crisis of the book. And what's interesting to, you went to transmedia, but before transmedia, we have, because transmedia is the transposition from one platform to the other. It was first studied by Jenkins in narrative, and now it's expanded, especially by Scolari and other authors. We can speak nowadays about advertising transmedia. We can speak about scientific transmedia, educational transmedia. But before that, when the digital media appeared, writing was transposed from the paper to the screen. So hypermedia has to be characterized not only as multimedia before transmedia. Transmedia is a more recent question. And hypermedia is interactive. Well, I'm saying all this because what I think is the most important is the transformation of the cognitive profile of what we call readers, the act of reading. I've developed a theory of 5 types of readers following this transformation. Contemplative is the profile of the reader of the book. Then moving is the reader of the person that moves in a big city and reads signs, movements, lights. And this coincides with the emergence of the cinema, reading the narrative in moving images, and then the immersive reader, interactive immersive reader, and now the ubiquitous reader. I recently came to the idea of the premature reader. Babies, yeah, I'm finished. I'm finished. Babies that are able to move and understand what they are doing. Okay, that's it. Jose, very interesting in your presentation, especially because you are trying to think semiotically in what's happening. Oh, voy a hablar en español. Pensar semióticamente en lo que está ocurriendo con los sistemas de recomendación que saben más de nosotros do que nosotros mismos. Lo que está faltando en tu, creo que es una palabra llave, que es machine learning, que es part of artificial intelligence, and the artificial intelligence operates through machine learning. Quiero hacer, voy a hacer, para los que no, como si yo pudiera, para los que no manejan inglés, una revisión de lo que... La discusión es en términos de la permanencia y las transformaciones y cómo se relacionan con distintos niveles estas permanencias y transformaciones. Y la discusión de Santaella tiene que ver con
para mí, ¿no? Con que la ponencia del profesor Toro está muy impregnada, si me equivoco, no sé, si me equivoco me corrige, de una perspectiva literaria, donde en lugar del libro y de la letra impresa en libros tiene un lugar central que viene siendo cuestionado. Eso es la discusión sobre lo que va a responder el profesor Toro. Thank you for your interpretation. I agree with you absolutely. First was already in 60s, Eugene Nida, biblical researcher and translator and scholar of translation studies, and he used this notion of dynamic equivalence. It means that best translation is not translating of text, but translating of reaction of source text, and to give this imagination about this reaction to target reader, target audience, and it was 1960s, and then in this century, at the beginning of this century, he was already very old, but not conservative, and he supported all digital editions of Bible, also this adaptations of text, sacred text, because from his point of view, nobody can read whole text on the screen. Screen can be, and different versions can be only stimulative for reading a book, and he was sure that it's not dangerous, this tendency, and people return to reading. And my own experience, we having done to about 3 years the transmedia research group, and we are working with Estonian classical texts platforms for teachers and students, and we are putting to this platform essays, historical information, pictures, photos, researches, and questions also for repeating, and so creative aspects. But in the same time, only one link, and you can take whole text. And every exercise activates also interest to text. So, of course, we can't think that this digitalization only just distancing from reading. At the same time, we can return to this, and it is just as a type of reading, as a type of deeper contacting with text. So it's also one possibility. Okay, thank you. We have time for... No, porque... No sé si entendí bien la pregunta, Lucia. Lo que faltaría es, en mi exposición, o en el modo de abordaje, la mayor presencia debería registrarse de la inteligencia artificial. Sí, porque todos hablan del algoritmo. Sí. Pero el algoritmo es un personaje apenas. El problema es que el algoritmo se adapta al aprendizaje de máquina y usa una estadística avanzada. Es porque pueden predecir no solo lo que queremos, pero lo que vamos a tener. Perfecto. Bueno, yo creo que eso está en marcha. Y que como muchas cosas que pasan con las nuevas mediatizaciones, mi opinión, por experiencia personal y discusiones de investigación, es que está sobremitificado. Por ejemplo, viajamos, a ustedes les pasará también, viajé hace poco 3 días a Río de Janeiro, invitado para un congreso. El algoritmo de todos los... Se enteraron que yo estaba en Río de Janeiro, tenían mis datos bancarios, mis datos de viaje, el hotel donde estaba, pagué todo con tarjeta,
después me retribuí a la universidad. Los 3 días estuve saturado de ofertas de departamentos y autos, no de prostíbulos, lugares turísticos. Recuerdo, pero que son las cosas de un viajero. ¿Se entiende? La oposición, yo te digo, la oposición, por eso la oposición, durables, bienes durables en marketing, bienes durables, servicios y turismo y las relaciones entre ellas están resueltas de la década del 50 y del 60. Los estadísticos avanzados que diseñan el Big Data necesitan mucha información sociológica y semiótica para entender que un viaje de 3 días a una zona no central turística es un viaje académico, y ese personaje lo último que se le ocurriría es comprarse un departamento cerca del Congreso donde va a actuar. ¿Se entiende? Entonces, me impresiona. Saben que estoy en Río de Janeiro. Me voy de Río de Janeiro y no me hablan más de Río de Janeiro. Pero no saben la oposición entre durable y consumer goods, que es algo que está resuelto hace décadas. Entonces yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es bajar un poco, o el entusiasmo que nos transmiten, absorberlo, o la desconfianza que nos genera amplificarla. Mi conclusión final tiene que ver con eso. Vamos a dormir con los bigdateros, pero vamos a dormir en camas separadas, y hasta compartir el lecho va a pasar mucho tiempo y va a ser mucho trabajo, como suele ocurrir en general en la vida. One last question, and thank you for the question. Sí, para José Luis. Dos cosas. Me interesa, quizás por venir de la lógica de Peirce, la continuidad, y al hablar de lo nuevo me parece inevitable subrayar 2 temas claves que tocaste, que son de lo tradicional de nuestro campo de la comunicación. El primero, dicen que cuando se inventa la radio comercial, Westinghouse, el tipo dice: ahora necesitamos alguien que las compre, las radios, porque si ya no me alcanza con haberlas hecho, e inventan las mediciones de rating, inventan los programas. Y entonces hay 2 canadienses, Moscow y Kay, que sacan un artículo que se llama The Question of the Audience. Entonces dicen, ese concepto de audiencia que tú manejaste y todos manejamos como naturalizado, es un contrabando, porque es un término que viene del comercio puro. No pasó como otros de la sociología, de la semiótica, ¿no es cierto?, por esa máquina teórica, sino que se ha metido como de garrón, digamos, ¿no? Y lo manejamos tranquilamente, y por eso me gustó mucho la idea de una etnografía es inseparable, es decir, no medirlo en términos brutos de venta, que es lo que le interesa definitivamente a Spotify o a Amazon, a cualquiera. Eso por un lado. Y otro tema central que tocaste, hay otra canadiense, Sally Wyatt, que saca un artículo que dice: el tecnodeterminismo está muerto, larga vida al tecnodeterminismo. Sin la mutación tecnológica no tendríamos laburo. No podemos seguir trabajando en la radio portátil, esa que llevaban al estadio, la Espica, en Uruguay por lo menos, y está bien estudiar las plataformas. Pero creo que lo fascinante de la semiótica, y esa sería mi sugerencia, no sé qué te parece, ya que estamos en un enfoque semiótico y tú hablaste de sociosemiótica, es traer el concepto de relación, y pienso en 2 autores que son muy afines, creo, a la semiótica, por lo menos de Peirce. Uno es Bateson, que dice, ¿no es cierto?, ya que hablamos de ecología, ¿no?, de los medios, él dice: la relación siempre llega primero, precede. Lo que está cambiando y lo que vos estás estudiando es cómo se relaciona esa ingeniera, ¿no es cierto?, informática con su música, que es distinto a cómo se relacionaba la que llamaba al programa y decía, había un programa en Uruguay, aquí está su disco, que fue el más popular por años, muy de la clase popular, que estaba hecho con llamadas. Y obviamente hoy con los algoritmos, o Netflix o no importa cuál, ¿no es cierto? Y el otro sería Goffman, en su análisis del marco, frame analysis, porque lo que cambia es el sujeto. Creo que eso es lo fascinante. No es lo mismo el que tiene una lista de Spotify que el que llamaba a aquella radio popular con un teléfono que era escaso, además seguramente era un teléfono público en Uruguay. Cambia toda la relación. ¿Qué te parece? O sea, la subjetividad está involucrada, y ese análisis del 74, con más de 40 años, frame analysis, creo que todavía tiene mucho para dar en el tipo de trabajo que tu equipo está haciendo. ¿Qué te parece?
Por supuesto que sí. Ambos libros están en esta época, es algo que tengo visitas en casa, arriba del escritorio. Porque estoy convencido que vamos a mayor interacción con los interaccionistas simbólicos. Te haría una observación que vale para las dos cuestiones, me parece, que planteas. Un comentario, como parece a mí. En la idea de audiencia no pesa solo la de cliente, la idea de cliente, que es lo que vos sugerís. Seguramente que está ahí, y tal vez en los que lo pensaron, que necesitamos tener clientes, llamemos la audiencia. Pero la idea de audiencia es muy interesante seguirla. Esa audiencia que estaría en posición plena de recepción, de recibir, y a partir de eso, bueno, compra, pero primero tiene que estar en posición de recibir, viene de la ya relativamente larga tradición teatral que rápidamente reencarna en el cine, la posición espectatorial, la idea de que se leía en lugares tranquilos, es decir, esa idea que se pasó a la televisión, que primero estuvo en la radio, que la radio era el mueble más importante de la casa, y este metadiscurso que yo comentaba que estudiamos mostraba a la familia mirando a la radio. El perrito de la RCA miraba el parlante donde venía la voz del amo. Esa posición espectatorial es una posición profundamente occidental, por decir así, y que es cuestionado en el momento en que la radio se empieza a mover. La radio se considera que se empieza a mover en la década del 60 como respuesta también tecnológica a la miniatura, la posibilidad de achicar los aparatos, y como respuesta a la televisión. La radio está donde la televisión no está. Pero siempre pregunto a mis alumnos, que no voy a hacer ejercicio retórico, ¿cuándo es la primera publicidad que nosotros encontramos de radio en el automóvil? 1930. Lo que sería el calor que despedirían esas radios de válvulas, pero los norteamericanos, esos autos grandes de la década del 30, o sea, tiene radio, puede escuchar la radio, que es la idea que tanto Arnhem como después en los 60, 70 ECO dieron de eso, que vos atravesás la radio, y no solo la radio te sigue. Ese modelo complejo, no quiero citar a Scolari y a Logan otra vez, porque si no después lo tengo que aguantar yo a Scolari, pero la radio es ubicua, transportable, y ahora también permite generar producción. Esa posición no ha sido captada por las teorías de los medios. Se sigue hablando de audiencia como si la audiencia fuera, ¿no?, estuviera quieta en posición de recibir. Es una posición rarísima. Solo fue muy masiva con la televisión, y los teóricos de la televisión creo que tuvieron problemas para sacarse esa idea del living familiar de la pantalla. Entonces, mi respuesta sería: tecnología, usos, negocios conviven en tensión, pero con vidas relativamente diferentes. Por eso el capitalismo hace negocios en áreas donde no pensaba que iba a hacer negocios, y pierde muchísimo dinero en áreas en las que invierte para hacer negocios. En el mundo de la comunicación todos los días hay ejemplos de los dos casos. No sé si... Okay. Thank you very much. Thank you very much for both speakers, and this is the end of the session.